Bueno, señores, con la retirada por parte del Poder Ejecutivo de la propuesta de reforma fiscal que fue retirada del Congreso, pues muchos ciudadanos nos pusimos felices porque verdaderamente esta reforma fiscal nos daría duro en los bolsillos a los dominicanos. Pero ¿qué pasa? He escuchado muchos economistas que tienen un planteamiento que vale la pena escuchar. Porque en un país como este que está endeudado hasta la coronilla, como dicen por ahí, pues se necesita realmente aumentar la recaudación o eficientizar el gasto público para que pueda ser más sostenible en el tiempo el manejo del Estado. Entonces, siendo así, vamos a escuchar a los panelistas que tenemos hoy para entender qué va a pasar a corto, a mediano y largo plazo después de la retirada de la propuesta de reforma fiscal y si realmente se necesita una reforma que, aunque verdad, más equilibrada, pero que ayude a que haya los fondos suficientes para poder sustentar la situación del país en lo adelante. ¿Qué impacto económico a corto y largo plazo se prevé tras la retirada de la reforma fiscal en sectores claves de la economía dominicana? Ya se ha visto una crisis inmediata en los mercados internacionales con la caída del valor del precio de los bonos de la República Dominicana. Esto es un hecho grave, de gran preocupación. Nosotros entendemos que dejaron solo al señor presidente de la República, no solamente el 80% de sus funcionarios, sino sus aliados, 21 partidos aliados que parece que tenían otra agenda que no era la agenda del país. Y la oposición no son estadistas, están pensando solamente en las próximas elecciones y no como un presidente que es Luis Abinader en las próximas generaciones. Los impactos son múltiples. Va a caer un poco a la inversión extranjera de la República Dominicana. Ese es un efecto económicamente grave. Nosotros tendremos definitivamente una situación de impago de la deuda si no se logran las recaudaciones necesarias para cuadrar las cuentas fiscales. Bueno, entiendo primero que el presidente, tenemos que reconocer que es loable que haya retirado el proyecto de reforma y modernización fiscal. No obstante, ahora en el CES el presidente tiene que convocar a las fuerzas vivas de la nación para tocar todos aquellos puntos que de una forma u otra no estuvieron claros en la reforma y aquellos que sí estuvieron claros pero que afectan significativamente a la producción nacional, como es el caso de zonas francas, el tema de los intereses bancarios, las compras por internet, el tema del impuesto al IPI que vuelve otra vez y retrocede de 9.860.000 pesos hacia 5 millones de pesos. Todos esos puntos tienen que ser obligatoriamente consensuados en el CES para evitar mayores problemas que lo que puede traer dicha solución, que repetimos, tal cual fue presentada, en vez de traer solución a la ciudadanía, lo que podría traer es un estallido social. ¿Fue populista esa decisión del presidente de retirar la propuesta y no quizás reconsiderar los puntos que afectaban al pueblo y presentar otra? Claro que no, lo que pasa es que aquí existía un plan con la, si se quiere, posición firme del presidente y no olvidemos que el propio presidente en Cabo Rojo el viernes de ese fin de semana señaló que él podía ser gracioso, pero que estaba tomando una decisión responsable. Lo único que posteriormente, ¿qué nosotros vimos? Vimos un sistema político que dejó solo al presidente y sus aliados. La oposición se olvidó que tuvieron en el gobierno 20 años y no fueron capaces de poner las cosas en orden. El presidente, que es un hombre que desea concertar, apostó a la gobernabilidad para que aquí no existiera un levantamiento incitado por los mismos de siempre, los oportunistas del pasado. Hoy, ahora está el sector empresarial, están los políticos diciendo que hace falta una reforma, pero ellos lo sabían. Nosotros entendemos que aquí lo que toca es quitar el financiamiento de los partidos políticos y se lo dice quien es presidente de un partido político, que hemos tenido que rascarnos con nuestras propias uñas. Dígase entonces que para que no exista inclusive una competencia desleal, nosotros fijamos la posición firme, que nosotros necesitamos como país que la política pague su precio. Nuestra propuesta, que se le quite el financiamiento a los partidos políticos, que es un dinero que se va por un hoyo sin una auditoría seria y con muchas prácticas que son altamente cuestionables. ¿Cómo
afecta esto en el sentido de que el retiro puro y simple no es la solución, exponen muchos especialistas? Bueno, lo que ocurre aquí es que aquí hay un costo político y quienes hoy están celebrando el retiro de dicha reforma, mañana tendrán que pagar el costo político de eso. Y por eso es que estamos planteando que el presidente de la República, que no aspira a ir más allá del 2028, él cuando presentó el proyecto lo entendíamos correcto, pero cuando vimos cada uno de los puntos que se tocaban específicamente en materia tributaria, de captar tributos, ingresos por los tributos, ahí es que el tema se complicó. Entonces, ¿cuál es el problema que esto va a traer? Bueno, que el país necesitará, si no se aboca a una reforma fiscal en todo el sentido de la palabra, que eficientice gastos, no solo que capte impuestos, ahí entonces va a tener que tomar más préstamos para poder enfrentar el gasto público, las necesidades públicas. Por lo cual, sí la reforma es necesaria, pero no el tipo de reforma que se presentó. Algunos economistas han establecido que los evasores de impuestos tienen un gran poder en el país. ¿Qué mecanismos proponen para enfrentar la evasión fiscal de manera efectiva sin afectar desproporcionadamente a la clase media y baja? Mira, esa pregunta es clave, y es clave en el sentido de que la misma Dirección General de Impuestos Internos en reiteradas ocasiones ha planteado que la evasión en ITEVI, en el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, supera el 67%, y que la evasión en el impuesto sobre la renta supera el 42%. Entonces, ya tú tienes un gran abanico para captar impuestos, más que se aplica los mecanismos necesarios, y ya lo ha dicho el CONEP también. Con esos mecanismos se podría captar más de 200 mil millones de pesos enfrentando la evasión tributaria. Por ejemplo, como año tras año, 5, 6, 7, 10 años, tú tienes una empresa que está en la vida productiva nacional y todos los periodos fiscales terminan con pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Dirección General de Impuestos Internos? Fiscalizarla, ver a quién le está vendiendo, con qué tipo de comprobante está utilizando y si realmente esos costos y esos gastos son válidos o son admitidos o simplemente hay que impugnárselos. Porque nadie opera año tras año, 10, 12, 7 años, operando para tener pérdida. Entonces ahí hay una triangulación de negocio y la Dirección General de Impuestos Internos entendemos que tiene las herramientas, que tiene los mecanismos suficientes para atacar eso. Otra herramienta que tiene, que ya lo está haciendo, es el tema de los comprobantes electrónicos. Hay una ley que regula el tema de los comprobantes electrónicos y ya a mayo del año próximo, del año 25, más del 90% de las empresas tienen que estar facturando, sean medianas, pequeñas o grandes, tienen que estar facturando con comprobantes electrónicos. Al día de hoy vamos por el 40%. Entonces esos son de los mecanismos que tiene que implementar, pero eso no es solo suficiente. Tú tienes que atacar la economía informal, que ha dicho el Banco Central que la economía informal supera el 67% de la economía nacional y de ello más del 84% son pequeños productores. Entonces, ¿qué tiene que implementar el Estado? ¿Qué tiene que implementar el gobierno? Un instrumento que le haga costo eficiente, que le sea atractivo a esos pequeños emprendedores, a esos pequeños negocios, para llevarlo a la tributación. Y el mejor ejemplo es el monotributo, que lo hemos dicho más de 30 veces. El monotributo es una figura, un instrumento sencillo que le permite al Estado captar impuestos de forma sencilla y sin complicarle el proceso a aquellos pequeños productores. Tú lo pones a pagar un único impuesto que incluya impuestos sobre la renta, ITEVI, selectivo al consumo, Infotet y seguridad social. Y con ese impuesto él se ahorra todos los gastos que tienen que ver con la tramitación del cumplimiento tributario. Pero si hay voluntad primero, voluntad política y segundo, herramienta para atacar la evasión y para de una forma u otra ese sector que está informal, llevarlo a la formalidad. El impuesto sobre la renta corporativo que nosotros hemos observado como economistas, porque fuera de ser presidente del Partido Camino Nuevo, soy economista, es una situación grave. La evasión de muchos empresarios se drena en las uñas 290 mil millones de pesos al año. El impuesto sobre la renta corporativo. Dígase que esas empresas que tienen aquí 5, 10, 15 y 20 años, declarándose en pérdida con un mecanismo contable, generan un abuso. La pregunta suya, la solución, que el Congreso Nacional apruebe de manera urgente una ley que penalice como un hecho criminal a los empresarios que se roben el dinero público. El país tiene una alta deuda y gastos que muchos establecen no se podrán solventar si no se realiza una verdadera reforma.
Por eso es el tema de lo que decía anteriormente, que si el presidente de la República, a partir de enero del 2025, no convoca a las fuerzas vivas para hacer un gran pacto fiscal, entonces ese costo político lo cargarán aquellos que aspiran a la presidencia a partir del 2028, y eso va a impactar más en el sentido de que tú tienes un límite del gas, de los préstamos, del nivel de endeudamiento. Más del 20% de los ingresos que se captan a través de los impuestos, el Estado lo destina a pagar intereses de la deuda, no capital de la deuda. Solamente en intereses pagamos más del 20% de los ingresos tributarios que se captan. Entonces, desde ese punto de vista, si esa reforma fiscal no se hace ahora, lo que indica que se va a tomar más préstamo y fácilmente vamos a estar topando entre un 27% y cuidado si hasta un 30% de los intereses tributarios, de los ingresos tributarios solo para pagar intereses de la deuda. Por eso es que dicha reforma hay que hacerla ahora, hay que hacerla con tiempo, pero viendo cada una de los entes productivos de la nación, de forma tal que no se afecte ni a la clase media ni a la clase más empobrecida, porque al final aquí y reforma van y reforma vienen, y siempre la clase media y los más empobrecidos somos los que terminamos pagando la reforma. ¿Cuál sería entonces su recomendación para equilibrar la necesidad de recaudar ingresos fiscales y que al mismo tiempo pues, se logre la protección de los productos esenciales en la canasta básica y no golpear tanto a la población? Bueno, mira, el equilibrio se logra sacrificándonos todos. El primero que tiene que sacrificar aquí es el gobierno. El gobierno en los primeros 8 meses, es decir, de enero a agosto, ha gastado más de 6,000 millones de pesos en gasto de publicidad. Es el primer elemento. Segundo elemento, el gasto corriente, específicamente el gasto de salario. No puede ser que el Estado sea el mayor empleador del país. El Estado está llamado a regular, no a ser un Estado empresarial, sino a regular. Entonces, hoy la nómina pública es más de un 11%, está elevada en más de un 11% de como la heredaron en el 2020. Entonces, eficientizar ese gasto, ver aquellos gastos, aquellas personas que, la famosa botella, que por un tema de clientelismo político están ahí. El otro elemento es el tema del ITEVIS. Yo soy partidario, por los ejercicios que hemos hecho, que la tasa del ITEVIS se puede reducir entre un 14 y un 15% y tú amplías la base. Ahora, la tasa del ITEVIS en la República Dominicana es la segunda de la región más alta. Eso contribuye a combatir la evasión, eso contribuye a que un pequeño negocio, un pequeño emprendedor se formalice. No contribuye. Entonces, baja la tasa y amplía la base, es lo que entendemos que podría ayudar. Y repetimos, solamente atacando la evasión, solo con el ataque a la evasión se podrían captar más de 200,000 millones de pesos, porque es que nosotros tenemos más de un 67% de evasión en ITEVIS y más de un 42% de evasión en impuestos sobre la renta. Y eso es extremadamente altísimo. Ningún país pobre del nivel nuestro soporta esto en el horizonte del tiempo. ¿Consideran ustedes entonces que un consenso con los sectores empresariales es viable para relanzar una reforma fiscal? Lo que faltó fue comunicación por parte de todo un equipo de gobierno que dejó solo al presidente. Por eso señalo con firmeza, el 80% de esos funcionarios, si yo fuera el presidente de la República, estuvieran hoy cancelados. No dieron la cara. Los presidenciables del PRM, ¿dónde estuvieron? Pensando en que no se afectara su proyecto personal, y le dieron la espalda al proyecto país, a la construcción del sueño de Duarte, Sánchez y Mella. Por eso nosotros entendemos que el Consejo Económico y Social es el escenario que la propia ley 1-12 invita. Toca concertar, sí, pero con transparencia, no actos de hipocresía de lo que salieron en el Congreso Nacional y lo que salieron en los medios a querer hacer leña quizás de un árbol caído. Lo que advierto es que el presidente comienza a sufrir lo que se conoce como la soledad del poder, porque los oportunistas de siempre no quisieron pagar el alto costo político. Este es el programa número 40 que visito como economista. Ni soy vocero del presidente, ni soy funcionario. Yo le estoy hablando hoy al futuro, a mi nieto Ezequiel, que hoy tiene 11 meses. Cuando en la huella digital vaya a ver cuál fue la posición de su abuelo, dirá que estuvo del lado correcto de la historia. Mira, este es el momento y el presidente ha sido responsable con eso, y eso hay que reconocérselo. El presidente ya en la semanal acaba de decir ahora el lunes que el proyecto, que no hay más proyecto de reforma, que ese era el único proyecto de reforma que tiene. Hay que entender la situación del presidente, porque yo me pongo en la piel del presidente,
y es mi lectura de todo esto, el equipo económico le falló. Le falló el Ministerio de Hacienda porque castró una posible reforma fiscal que podría traer grandes impactos beneficiosos para el país, pero no se consultó a la población, no se consultó a los grandes empresarios, no se consultó a la clase media, no se consultaron valga la redundancia, los consultores en materia tributaria. El Ministerio de Hacienda quiso hacerlo solo. ¿Qué es lo que yo creo que es el momento? Es el momento de esperar que transcurran estos ya 2-3 meses que quedan del año y que a partir del 2 de enero el presidente de la República convoque al CES, al Centro Económico y Social del país, para que se convoquen todas las fuerzas productivas, todas las fuerzas vivas, los entes políticos, económicos, sociales del país y hagamos un gran pacto. Y el sector empresarial en reiteradas ocasiones ha dicho que sí, que entiende que hay una necesidad de una reforma fiscal y que entiende que hay la necesidad de llegar a un gran pacto. El problema es que lo que se estaba haciendo no era bajo un pacto, ni era tampoco una reforma realmente que beneficiara al país. Era que iba a cerrar grandes negocios. Por ejemplo, ¿cómo tú en una reforma, en un país como este, que tiene un acuerdo con el DERECAFTA, que plantea el mínimo de las compras por internet, que son $200, tú en una reforma de buenas a primeras dices que eso se va? Primero, faltándole al acuerdo, y segundo, cerrando el sector courier, los miles de empleados que hay en ese sector. Segundo elemento, ¿cómo tú grabas que hoy los ingresos financieros, llámese lo que tú persigues por tus ahorros y por tu certificado financiero, que hoy está grabado con un pago único de un 10%, de buenas a primeras, tú dices que ese pago único pasa a ser un pago a cuenta, por lo cual va a estar grabado con un 27%. Es decir, el otro elemento también bastante duro que este país no lo soporta es el tema de tú afectar las exenciones que tiene la zona franca. El otro elemento que también no estoy de acuerdo es que tú le quites a tabla y por raza las exenciones que tiene el sector cine. He escuchado a funcionarios del Estado decir que no es posible que una película que valga 20 millones de pesos la estén reportando como 100 millones de pesos. Bueno, la primera irresponsabilidad viene del Estado, de los fiscalizadores del Estado, que sabiendo esa información, entonces no fiscalizan y sancionan a aquellos productores que cometen ese tipo de aberración, porque eso es un ilícito tributario, que es un ilícito penal, un ilícito precedente de lavado de activos. Entonces, ¿las herramientas están dadas para un gran acuerdo? Claro que están dadas. ¿Que no están dadas las condiciones para que eso entre en vigencia el 1 de enero del año 2025? No están dadas esas condiciones. Pero creo que el año 2025 tiene que ser el año del gran pacto nacional para una reforma fiscal en todo el sentido de la palabra. Hay un fenómeno, bajaron los precios de los bonos en los mercados financieros luego del retiro de la reforma fiscal. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, precisamente el mercado internacional, a través de las calificadoras de riesgo país, evalúan los elementos o indicadores macroeconómicos de la República Dominicana. Y uno de ellos es precisamente el hecho de que tengamos un presupuesto deficitario y que exista aquí un déficit cuasi fiscal. ¿Esto qué significa, pueblo dominicano? Significa que hay la posibilidad de la caída de la inversión extranjera en la República Dominicana. Y si cae la inversión extranjera, se afecta el empleo, se afecta el crecimiento. Entonces no habrá la posibilidad de construir el sueño dominicano. Yo soy de los que digo que no necesitamos un Nueva York chiquito, sino una República Dominicana grande. Eso es en el corto plazo. Porque el tema aquí de los bonos, ahí era que el gobierno tenía que tener cuidado en presentar una reforma potable para que esto no ocurriera. Pero de aquí al cabo de noviembre, el precio de esos bonos vuelven y toman su ritmo, vuelven y toman el valor que tenían. Lógicamente tienen que disminuir su valor en el mercado porque los instrumentos financieros en los mercados financieros maduros, independientemente de la nacionalidad, siempre van a manejarse sobre una burbuja y una especulación de la situación económica y política de la nación. Entonces, si tú tienes una situación estable desde el punto de vista político, pero tú tienes signos de convulsión social, que era el caso que iba a generar la reforma fiscal, entonces tú la retiras, pero desde el punto de vista económico, tú también le estás mandando un mensaje a esos inversores, a esos inversionistas, y es que al retirar la reforma, tú le estás diciendo, no voy a tener más recursos para enfrentar posiblemente deuda, cosa que no es así. Entonces, el tema de la bajada de los precios de los bonos en el mercado internacional, eso es normal y eso en los próximos 1 o 2 meses se volverá a estabilizar. Pero repito, la reforma fiscal es necesaria y el gran año para nosotros hacer un pacto
nacional sobre esa reforma fiscal es el año 2025. Bueno, este tema de la reforma fiscal es más complejo de lo que podíamos imaginar. No es solo retirar la propuesta, sino que se necesita una gran transformación en este sentido. Agradecemos a los panelistas por darnos esta perspectiva tan interesante de un tema complejo. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com. Señores, y aquí las noticias están en evolución todos los días, pero hay un tema que es de nunca acabar y es el tema haitiano. No sé si ustedes vieron el enfrentamiento que hubo en la ONU entre el embajador haitiano ante la ONU y el canciller dominicano, mientras el representante de Haití dijo que deben detenerse las deportaciones masivas. El canciller nuestro, Roberto Álvarez, estableció que eso sería abrir la frontera de par en par. Y tiene razón, hay que respetar las leyes migratorias. Y esa es una petición insensata por parte del gobierno haitiano y los organismos internacionales que lo secundan, pues de manera ilegal no se puede sostener una sociedad ni en temas de seguridad ni en el gasto público. En ese mismo orden, nuevamente está la denuncia de un complot para asesinar al primer ministro interino de Haití, Garrit Corniel, y a varios de sus ministros. Esto refleja, señores, la gravedad de la crisis de seguridad en el vecino país, donde la violencia parece estar cada vez más dirigida hacia el núcleo del gobierno. En esto es que deben concentrarse los organismos internacionales en ver cómo restablecer la paz en Haití y la gobernanza, pues solo así se podrá pasar a un nivel de desarrollo y a una mejora en el problema migratorio, que hoy no solo afecta a República Dominicana, sino a varios países donde ya de manera masiva se está produciendo la migración haitiana. Los haitianos merecen tener un país en paz, porque yo les aseguro que nadie quisiera tener que emigrar a una vida incierta si su país le ofreciera las oportunidades básicas. Entonces, los focos deberían estar en restablecer la paz en Haití y que los haitianos puedan desarrollarse en su país como todo nacional de una sociedad pues desea. Señores, y esta es nuestra despedida. Vamos a despedirnos del programa por hoy y esperamos que usted pueda estar con nosotros la próxima semana aquí en BTV, Canal 32, 8 de la noche el domingo. Les esperamos.